Hola chicos, hoy vamos a revisar el tema de métodos de separación de mezclas. Gran parte de las sustancias que nos rodean en nuestra vida cotidiana están formadas por mezclas. Recuerden que en clase vimos que son mezclas de sustancias y que cuando escuchábamos la palabra sustancia íbamos a pensar tanto en elementos como en compuestos, y ya sabemos que nos referimos a cosas puras. ¿Por qué? Porque la composición siempre es la misma. Por ejemplo, aquí tenemos una prótesis dental y bueno, para su fabricación se utilizan diversos materiales. Entonces ahí hay una mezcla. También, por ejemplo, aquí hay un avión que de igual forma está formado por diversos tipos de materiales y bueno, que pueden ser tanto sustancias puras como mezclas. Para que nosotros podamos obtener estas sustancias de forma aislada de la mezcla, podemos someter a la mezcla a métodos de separación. Estos métodos de separación, o al menos los más comunes, son la decantación, la filtración, la destilación, la sublimación, centrifugación, evaporación, cromatografía, magnetización, tamizado y cristalización. Pues ahorita vamos a ver cada uno de ellos por separado. Para que nosotros podamos seleccionar alguno de estos métodos, tenemos que fijarnos en las características de los componentes de la mezcla. En pocas palabras, todas estas técnicas que vamos a ver dependen de las propiedades físicas de las sustancias que forman la mezcla. Y recuerden que como son mezclas, son interacciones físicas, entonces nada más vamos a romper esas interacciones, más no vamos a romper enlaces químicos, por lo tanto no se van a producir cambios químicos. El primero es la decantación. Este método se basa en la diferencia de densidad de los constituyentes de la mezcla, es su fundamento. ¿Qué es lo que separamos aquí? Separamos la mezcla de un líquido o un sólido inmiscible en otro líquido. Recuerden que inmiscible significa que no se pueden mezclar, por lo tanto tenemos una mezcla heterogénea. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde vemos una mezcla de un sólido inmiscible en un líquido. Entonces ahí tal cual es, la decantación es tal cual trasvasarlo. En el laboratorio nos podemos ayudar por una varilla de vidrio, como se ve en la imagen, pero es tal cual trasvasar. Entonces, esta es una decantación sólido-líquido. El siguiente ejemplo es una decantación líquido-líquido, donde recuerden que el fundamento es la diferencia de densidad. Observen que allí hay aceite y agua. El aceite es menos denso que el agua, por lo tanto está en la parte superior, y bueno, el agua en la parte inferior. A este embudo que tienen ahí se le conoce como embudo de separación. Entonces prácticamente se abre la llavecita y cae primero el líquido más denso. Entonces así separamos al aceite y al agua. El siguiente método es la filtración. Aquí vamos a separar la mezcla de un sólido fino, o por ejemplo algún polvo, inmiscible en un líquido. Entonces es una mezcla heterogénea y el fundamento de la filtración es la solubilidad tanto del sólido como el tamaño de la partícula. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos imágenes. Para que nosotros podamos hacer la filtración, necesitamos de un medio poroso para filtrarlo. Este medio poroso puede ser papel filtro, algodón, alguna fibra vegetal. Entonces, en la imagen de la izquierda tienen un método muy común que se le conoce como filtración por gravedad, en donde prácticamente se deja pasar la mezcla por el medio poroso de filtración, y este medio poroso lo que hace es retener al sólido. A ese sólido se le conoce como residuo, y el líquido es el que puede pasar el medio poroso. Entonces ya lo recolectamos en el vaso de precipitado. En la imagen que está en medio tienen los pasos correctos para doblar el papel filtro. Ahora, este método por gravedad puede resultar un poco tardado. Por lo tanto, hay otra opción que es la filtración por sistema de vacío, en donde prácticamente observen que el matraz quitasato se conecta por una manguera a un tubo, el cual aspira el aire y produce justamente un vacío.
y nos permite, o más bien lo que el efecto que produce es que este vacío atrae o jala al agua con mayor fuerza y rápidamente se genera la filtración. El siguiente método es la destilación. Aquí vamos a separar la mezcla de dos líquidos miscibles. Recuerden que miscible significa que sí se pueden mezclar. Obviamente es una mezcla homogénea ya que sí están mezclados. Y el fundamento de la destilación es la diferencia en el punto de ebullición. Entonces, por ejemplo, este método de destilación ocurre por medio de dos procesos. Observen en la imagen de la izquierda, hasta la izquierda tenemos nuestro matraz con la mezcla de líquidos. Entonces, ahí tenemos dos líquidos distintos y al ser sustancias distintas tienen puntos de ebullición diferentes. Si empezamos a calentar el líquido de más bajo punto de ebullición, se va a evaporar primero. Entonces esos vapores van a subir y van a pasar por ese tubo que está inclinado, que se llama condensador o refrigerante. Por ese refrigerante pasa agua a una temperatura muy baja, con el objetivo de bajar la temperatura, y el vapor que iba pasando por ahí se condensa y me vuelve a formar el estado líquido, y ya lo podemos recolectar en el matraz que está a la derecha. Entonces, primero se evapora la sustancia de menor punto de ebullición. Ajá. Y bueno, en este método la ventaja es que podemos recuperar ambas sustancias. ¿Por qué? Porque una la estamos recolectando. Existen varios tipos de destilación. Está la destilación simple, la destilación fraccionada por arrastre de vapor y la destilación al vacío. El siguiente método es la sublimación. Aquí vamos a separar una mezcla de dos sólidos. Es una mezcla heterogénea y prácticamente el fundamento es que al menos uno de esos sólidos debe de sublimar. Recuerden que la sublimación es cuando pasamos del estado sólido al estado gaseoso sin ser líquido, esto aumentando la temperatura. Aquí por ejemplo tienen una imagen que muestra la sublimación del yodo. Observen que están calentando y el sólido está en la parte de abajo y de ahí luego se desprende el vapor. Entonces, esta es una imagen tomada de laboratorio. Es el mismo, es yodo, se está calentando y se empiezan a liberar los vapores que son de color morado. El siguiente método es la centrifugación. Aquí vamos a separar la mezcla de un sólido con un líquido o de dos líquidos. Es una mezcla homogénea. El fundamento de la centrifugación se basa en la diferencia de densidades y en la sedimentación, y esta es una sedimentación acelerada por una fuerza centrífuga. Por ejemplo, aquí tienen la imagen de una centrífuga. Ahí adentro en las tapitas la tapita naranja y la azul son los vasos ya con los tubos ya con las muestras. Entonces, esta mezcla se somete a una acción de la fuerza centrífuga y se hace girar. Entonces, ya que la hicimos girar, observen que se retira el tubo y se obtiene una mezcla que ya se ve heterogénea. Obviamente la parte más densa se encuentra en la parte de abajo del tubo y la menos densa está en la parte superior. Entonces ahí ya está separada la mezcla. Obviamente así no me puede servir tanto, entonces lo que pueden hacer es que pueden usar algún otro método, por ejemplo pueden decantarlo para poder separar esas dos fases que se observan ahí. Entonces, bueno, aquí se usa otro método. El siguiente método es la evaporación. Separamos la mezcla de sólidos miscibles en un líquido. Sí se pueden mezclar, entonces es una mezcla homogénea. El fundamento es en el punto de ebullición y a diferencia de la destilación en donde sí podíamos recuperar ambas sustancias, aquí hay pérdida de una de estas sustancias. Por ejemplo, aquí tienen una imagen muy casera en donde se observa que supongamos que es una taza de té o de café, en donde
líquida, que es el agua, se está evaporando y la estamos perdiendo. Ajá. En el laboratorio pues ya se ve un poco más así, en donde igual tenemos un líquido, imagínense que ese es un vaso que tiene agua y tiene sal disuelta. Estamos calentando o evaporando el agua para tratar de recuperar la sal. Entonces este es un ejemplo de evaporación. Eh, por último está la cromatografía. Aquí vamos, más que un método de separación, también tiene otras funciones. Nos ayuda también a identificar y a determinar los componentes químicos en las mezclas, pero estas ya son mezclas más complejas. Por ejemplo, puede ser un fármaco, que ya no solo son dos componentes de la mezcla. Puede ser una hoja de papel, un cacho de tela, podemos determinar todo lo que está mezclado ahí. O puede ser, por ejemplo, tinta, que tiene diferentes componentes. Todos esos son mezclas homogéneas. Prácticamente los componentes de una mezcla se llevan a través de la fase estacionaria por el flujo de una fase móvil que puede ser gaseosa o líquida. Por este método no se preocupen tanto, en sí esto ya es algo un tanto más complejo. El ejemplo o la práctica más usada en la secundaria o a nivel medio es la cromatografía en papel, en donde se utiliza papel filtro y sobre ese papel filtro se pone la mezcla que queremos separar. Por ejemplo, podrían poner una luneta o tinta de la pluma y se le pone el disolvente y se va a observar cómo se va separando los componentes de toda esa tinta. Por ejemplo, en la imagen que está a la izquierda, observen que hasta abajo hay un recipiente de vidrio el cual tiene el disolvente y la mancha negra es la tinta. En cuanto el disolvente empieza a subir sobre el papel, observen que la tinta se va, bueno, también va subiendo, pero ya se va descomponiendo en los diferentes colores que tiene. Otro método es la magnetización. Aquí separamos una mezcla de metales con componentes no metálicos. Son mezclas heterogéneas y prácticamente el fundamento es que se aprovecha la propiedad metálica del material que está ahí y también tenemos que usar un campo magnético que es un imán. Esa es una imagen extraída de internet, entonces es un ejemplo muy sencillo en donde tienen una mezcla de hierro y harina. Entonces lógicamente se está aprovechando la propiedad magnética del hierro para poderla extraer de toda la harina. El siguiente método es el tamizado. Aquí vamos a separar una mezcla de dos sólidos, entonces es una mezcla heterogénea y el fundamento está en la diferencia en el tamaño de estos sólidos. Entonces, para hacer este método se utiliza un instrumento llamado tamiz. Ajá, y bueno, aquí tienen, por ejemplo, una imagen, bueno, un dibujo, y aquí tienen un tamiz real. Entonces, si observan, en el tamiz se pone la mezcla y el sólido más fino es el que logra pasar. Entonces ahí podemos separar a la partícula más grande de la más pequeña. Este método es más utilizado en el análisis de suelos, es donde se aplica más, y bueno, también en la industria alimentaria, como por ejemplo en las harinas. Después está la cristalización, que más que un método de separación es un método de purificación. Aquí vamos a separar un sólido pero que está disuelto en un líquido, por lo tanto es una mezcla homogénea. Prácticamente el fundamento está en la diferencia de solubilidad y bueno, en la evaporación y en la solidificación. Como tal, en este método no me voy a meter tanto, ya que no hemos visto algunos conceptos previos que necesitamos y esos los vamos a ver a lo largo del curso. Nada más lo que les voy a comentar es que por el método de cristalización se obtienen productos farmacéuticos, por ejemplo también el azúcar y los reactivos de laboratorio, los sólidos que se utilizan. Estos son los métodos más comunes. Cualquier duda que tengan necesito que la escriban en los comentarios para podérsela resolver. Entonces necesito que también repasen mucho, chicos, y les voy a estar subiendo la tarea relacionada con todo esto.